Saludos cordiales, estimados profesionales en formación. Soy la docente Gina Castro y les doy la bienvenida a esta sesión en la que realizaré una sinopsis de la unidad número 2 de su asignatura Bases Biológicas. Esta se denomina Niveles de Organización de la Materia. Para empezar, voy a darles a conocer los temas que comprende esta unidad. En primer lugar, vamos a tener una descripción breve de los niveles de organización de la materia. Luego analizaremos las características de los seres vivos, su evolución y finalmente la clasificación de los seres vivos. Voy a comenzar describiendo cuáles son estos niveles de organización de la materia. Debemos recordar que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene una masa, tiene un peso. Está organizada en niveles y el nivel más elemental o el nivel de mínima complejidad es el nivel de átomo. Como ustedes pueden verlo, aquí lo vamos a identificar y vamos a ir siguiendo la flecha para que podamos comprender hasta dónde llega la complejidad de cada uno de estos niveles. En primera instancia vamos a tener el nivel de átomo. Este átomo está formado por partículas subatómicas. En conjunto, estas partículas forman el átomo con características diferentes. Es decir, aquí vamos a tener que sus partículas subatómicas, es decir, las más pequeñas que se encuentran dentro del átomo, tienen propiedades que en conjunto van a hacer que este átomo tenga características diferentes. Los átomos van a organizarse también y van a formar grupos llamados moléculas, las cuales también son diferentes unas de otras de acuerdo a los átomos que las compongan. Hay moléculas inorgánicas y hay moléculas orgánicas. Vamos a describir brevemente lo que son las moléculas inorgánicas. Estas se asocian y forman parte de lo que conocemos como minerales. Se reúnen y forman rocas y así se forma la materia no viviente. Las moléculas orgánicas, por otro lado, se asocian para formar estructuras que encontramos dentro de una célula viva y pertenecen a un nivel subcelular. Es decir, las células poseen componentes subcelulares, también conocidos como organoides celulares, y constituyen el nivel subcelular. Como ustedes pueden ir viendo, a lo largo de esta flecha va a comenzar una complejidad que se va a ir incrementando de a poco en cada nivel. Luego de este nivel molecular, vamos a ir a otro nivel. Las células se asocian formando lo que conocemos como tejidos, y a su vez los tejidos forman estructuras llamados órganos, y estos órganos conforman los sistemas de órganos. Como ustedes pueden ver, va avanzando la complejidad. Los sistemas de órganos conforman a los individuos, y los conjuntos de individuos de la misma especie forman las poblaciones, y el conjunto de poblaciones forman las comunidades. El conjunto de comunidades forma la biosfera, que es el nivel de máxima complejidad del entorno natural. Como pueden ustedes ver, vamos a comenzar entonces con el nivel de mínima complejidad, que es el nivel de átomo. Seguimos con el nivel de molécula, avanzamos con el nivel de célula, luego el nivel de tejidos, luego el de órganos, sistemas de órganos, hasta formar el individuo. El individuo se reúne formando poblaciones. Las poblaciones se agrupan formando comunidades y finalmente las comunidades formando la biosfera, en la cual está comprendiendo también nuestros ecosistemas. Eso en cuanto a los niveles de organización de la materia. Ahora vamos a describir brevemente las características de los seres vivos. Veamos qué es lo que posee un ser vivo.
Todo ser vivo posee un nivel de organización, ya lo habíamos citado anteriormente, en la cual habíamos descrito que sus átomos se reúnen formando moléculas. Estas moléculas están presentes en las células. Hay que diferenciar que las moléculas, los átomos, forman parte de las células, pero que no son células. Estamos hablando de una forma de materia y en la célula estamos hablando de otra forma de materia. La una es materia viva cuando estamos hablando de la célula, y cuando decimos átomos y moléculas estamos hablando de la materia que no es una materia viva porque no está formada por células. Más adelante vamos a ir analizando este tópico que muchas veces crea cierta confusión. Todos los seres vivos poseen un metabolismo. Este metabolismo es esa capacidad que tienen para poder realizar todas sus funciones y para poder entonces obtener energía los seres vivos. Y esta pues permite utilizarse en las necesidades más básicas que tiene todo ser vivo. Este metabolismo es también denominado conjunto de reacciones químicas. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de un ser vivo está relacionado por las reacciones químicas. Un ser vivo también tiene crecimiento, tiene un desarrollo que lo hace pues diferenciado de la materia inerte, que no posee crecimiento y lógicamente no tiene un desarrollo. Todos los seres vivos poseen un mecanismo también de movilización. El movimiento es una característica de ellos. Otra característica que tienen los seres vivos es la adaptación. Esa capacidad para poder acomodarse y subsistir ante los cambios. Los seres vivos poseen reproducción. Esto hace que se confirme el de que los seres vivos pueden perpetuar su especie precisamente porque tienen esta característica. Los seres vivos provienen de otros seres vivos con características similares, codificadas por su ADN, es decir, esa molécula encargada de formar y conservar el organismo. Los seres vivos también pueden reaccionar ante los estímulos, ya sean estos externos o internos, y esa característica se la conoce como irritabilidad. No se refiere a la posibilidad que tienen los seres vivos de enojarse o de responder con ira frente a un evento. La irritabilidad como característica de los seres vivos se refiere a esa capacidad para responder a estímulos externos o internos. No hay que confundirse. Finalmente, una de las características que hemos reconocido siempre en los seres vivos es la capacidad de morir. ¿Por qué? Porque llega un momento en que las funciones de los seres vivos tienden a agotarse y eso hace pues que venga la muerte. De esa manera podemos reconocer un cúmulo de características que hace que los seres vivos puedan ser diferenciados frente a la materia no viva. Ahora analizaremos brevemente la evolución de los seres vivos. Para ello tenemos que introducir también aquellas teorías que van explicando el origen de la vida y el origen de la Tierra. Dentro de las que se destacan en el origen de la vida tenemos a la teoría creacionista, teoría de la generación espontánea, la teoría vitalista. Todas ellas toman en cuenta que de la materia inerte se puede generar vida. También surge la teoría de los organismos preexistentes, formulada por Pasteur, quien puso fin a la doctrina de la generación espontánea cuando investigó si en los medios de cultivo los organismos descomponedores
se generan espontáneamente o provienen de microorganismos preexistentes. Pese a los trabajos de Pasteur, hubo inquietudes acerca de cómo surgieron los primeros seres vivos o esos microorganismos preexistentes, y fue allí donde se dio paso a otras teorías especulativas y se trasladaron los problemas del origen de la vida al origen de la Tierra, y sobre todo pues a la investigación a nivel molecular. Con respecto a las teorías del origen de la Tierra, ellas explican un poco cómo fue ese origen. Sin embargo, hasta el momento no podemos tener la certeza de que sea cierto todo lo que exponen en sus enunciados. Estas teorías las podemos profundizar dentro de lo que corresponde el estudio y análisis de nuestro texto. Para tomar en cuenta el tiempo que tenemos en este microvideo, yo voy a hacer una explicación también breve de lo que corresponde a esa naturaleza que tenemos como organismos. Los organismos en la naturaleza pueden ser procariotas y pueden ser también eucariotas. Los organismos procariotas son aquellos que poseen células procariotas y que éstas mantienen un material genético disperso en su citoplasma, debido a que carecen de un núcleo definido. Aquí en estos gráficos pueden observar cuál es la característica de estas células procariotas. En los organismos eucariotas vamos a encontrar otra naturaleza, como ustedes pueden darse cuenta, aquí ya vemos que estas células que están formando parte de los organismos eucariotas tienen un núcleo definido, es decir, su material genético está confinado en un núcleo establecido. A estas células se las denomina células eucariotas. Vamos a revisar finalmente cuál es la clasificación de los seres vivos. Voy a indicarles que a nivel taxonómico, es decir, de clasificación, los seres vivos se encuentran agrupados en 7 reinos. El reino Priones, Virus, Monera, el reino Protista, el reino Fungi, el reino Plantae y el reino Animalae. Cada uno de ellos tiene características que los hace diferenciables unos con otros. En el caso de los priones, podemos ver que estos priones tienen una naturaleza proteinácea, pueden ser letales, a ellos se los reconoce porque también causan enfermedades del cerebro. Los virus están formados por un ácido nucleico y están protegidos por una cubierta de proteína o lípidos. También son causantes de enfermedades, como por ejemplo el VIH, el papiloma, la gripe y otras. En el reino Monera encontramos a organismos con células procariotas que pueden ser beneficiosas o perjudiciales. Se combaten siempre con los antibióticos y en este grupo encontramos a las bacterias y a las cianobacterias. También tenemos el reino Protista con organismos con células eucariotas, son unicelulares y entre estos encontramos a los protozoarios que son protistas, que son símiles a los animales y protistas de tipo vegetal que también no son vegetales netamente, son símiles, es decir, tienen ciertas características de los animales, tienen características de los vegetales, pero no son tales. El reino Fungi, que posee, en este caso, organismos con células eucariotas y en donde se encuentran los hongos deslizantes y los hongos verdaderos. En el reino Plantae encontramos a organismos con células eucariotas, siempre son pluricelulares, y aquí se encuentran las algas rojas, café y verde, las briofitas y las plantas vasculares. Finalmente, en el reino Animalae encontramos a organismos eucariotas pluricelulares. Este reino Animalae tiene a su vez subgrupos y los identificamos como esponjas, nidarios, platelmintos, moluscos, anélidos, artrópodos, equinodermos y cordados. Los animo a que sigan revisando este tema en su texto. Les agradezco su atención, muchas gracias y hasta pronto.